Antes de comenzar con el video, quiero agradecer de corazón a todas las personitas que me apoyan dejando su like y un buen comentario. Ustedes son los que mantienen vivo este canal. También quiero pedirles una disculpa por haber tardado en subir esta parte. Sé que muchos la estaban esperando. Gracias por tanto y perdón por tan poco. Ahora sí, iniciemos con esta parte de Solo Leveling. Mientras tanto, en el hospital, Jinho le contaba a papi Jinwoo que la incursión había sido un fracaso total, más triste que fiesta sin música. En otro lado, su padre estaba dormido sobre el escritorio, roncando como si estuviera en su cama de 5 estrellas. Al abrir los ojos, se dio cuenta de que seguramente se había quedado dormido otra vez, y le preguntó a su asistente cuánto tiempo llevaba así. El asistente, medio nervioso, respondió que habían pasado exactamente 23 horas y 46 minutos, y que, siguiendo sus órdenes, si llegaba a las 24 horas, lo iba a mandar directo al hospital. Luego el asistente pasó a darle las novedades. La primera era que un paciente había despertado del sueño eterno. El padre de Jinho, sorprendido, preguntó si era cierto, y el asistente confirmó que sí, que la paciente era la madre del cazador Sung. En ese momento, el padre de Jinho se quedó pensando en lo que significaba, que Jinwoo tenía la habilidad de curar la enfermedad del sueño eterno. Después pidió escuchar la segunda novedad, y era que su esposa había venido a visitarlo. Cuando ella entró y lo vio, le preguntó cuánto tiempo había estado así. Mientras tanto, por otro lado, Yuri Orlov caía directo sobre la boca de un gigante, y se lo tragaba como si fuera botana. Justo en ese momento, los tanques de guerra empezaron a disparar contra el monstruo, pero el gigante ni cosquillas sintió. Desde el cielo, helicópteros lanzaban todo su arsenal, y nada. El tipo seguía fresco como lechuga. Entre el humo y el caos, un cazador observaba la escena y decía que esas armas no le hacían ni cosquillas a los monstruos, que dejaran de mirar y fueran a pelear. Fue entonces cuando los cazadores rango S de Japón se lanzaron al ataque. Kanae y Minoru fueron juntos, y Kanae pensó que si lograba sacarle un ojo al gigante, ese lado quedaría ciego. Pero el plan se fue al carajo cuando el gigante se movió más rápido de lo esperado y casi los parte a la mitad con un solo golpe. Kanae, con el corazón en la garganta, pensó que era una locura que algo tan grande se moviera así de rápido. Desde el aire, un helicóptero narraba lo que ocurría en Tokio, que aquello era un desastre total, como si estuvieran viendo la puerta de entrada al mismísimo inframundo. En ese momento, a kilómetros de distancia, papi Jinwoo estaba sentado en su sofá, viendo por la tele todo el desmadre en Japón. Pensó que si eso continuaba, sería igual de grave que el portal de la isla Jeju, y que todo Asia podría estar en peligro, así que tenía que moverse rápido. Pero justo ahí escuchó una voz que le decía que no fuera. Era su hermana Gina. Ella le pidió que no lo hiciera. Jinwoo, medio sonriendo, le dijo que, ya que ella se lo pedía, pero antes de terminar, ella lo interrumpió y le soltó que igual iba a ir. Ella se veía un poco triste. Jinwoo, pensando en todo, volvió a sentarse y dijo que no iría, que había estado trabajando demasiado y que se tomaría un descanso un rato, que no se preocupara. Luego, con cariño, le acomodó el cabello como hermano protector. Luego, en un parque tranquilo, papi Jinwoo estaba sentado cuando llamó a Beru. La niñera apareció al instante, toda formal y con voz de mayordomo, soltando un «Sí, Su Alteza», pero apenas lo dijo, se arrepintió y corrigió rápido. «No, mi rey». Jinwoo, con esa mirada de «Ya te caché», le preguntó si había estado mirando doramas en vez de vigilar a Gina, como le había ordenado. Beru se quedó con cara de «Trágame tierra», más avergonzado que niño sorprendido con la mano en el frasco de galletas. Luego, Jinwoo quiso saber cómo se encontraba Gina. Beru respondió que ella no estaba durmiendo mucho. En ese momento, Jinwoo pensó que probablemente su hermana estaba traumatizada y recordó que desde su primera incursión, hace ya 4 años, nunca había estado ahí para hacerle compañía. Se quedó mirando al vacío, preguntándose qué debería hacer al respecto. Justo en ese momento, un auto se detuvo a un lado de Jinwoo. En la siguiente escena, frente a un edificio enorme, él preguntó por qué lo habían buscado. Ahí estaba el padre de Jinho, quien se presentó con toda formalidad como Yu Myung-han, de Construcciones Yujin. El hombre puso un cheque sobre la mesa y aclaró que no creía que todo pudiera comprarse con dinero, especialmente los servicios de un cazador rango S. Dijo que aquello era simplemente una muestra de su sinceridad. Jinwoo miró el cheque y pensó que lo que se hablara ahí no podría salir de esa habitación. Se preguntó si aquello sería una invitación a su gremio. Entonces,
Él le preguntó qué deseaba comprar de él. Myung-han reflexionó un momento y confesó que padecía la misma enfermedad que su madre. Jin-woo quiso saber si el público lo sabía, pero Myung-han aclaró que, aparte de su doctor, solo su esposa y 3 secretarios lo sabían. 5 personas ahora, pensó Jin-woo. Myung-han confirmó que así era. En su búsqueda de tratamientos, Myung-han había encontrado solo una persona en el mundo que se había recuperado, y no creía que fuera coincidencia que esa persona fuera la madre de Jin-woo. Sobre la mesa, el cheque estaba en blanco. Finalmente, Myung-han dijo que lo que quería de Jin-woo era la verdad y su ayuda, asegurando que no olvidaría su amabilidad. Jin-woo, con una mirada seria, pensó que ese día tenía que elegir. Mientras tanto, en Japón, desde un helicóptero, los reportes mostraban un desastre absoluto. Los gigantes arrancaban edificios como si fueran piezas de juguete y sacaban árboles de raíz como si fueran hierbajos sin dueño. Todo parecía un intento de borrar por completo cualquier rastro de la humanidad. Y lo peor, estaban devorando humanos como si fueran botana. Las transmisiones indicaban que, mientras se mantuvieran a una altura inalcanzable y sin atacar primero, la situación podía ser segura, aunque esa seguridad sonaba más a esperanza que a certeza. El gigante más imponente permanecía frente al portal, mientras los demás se habían dispersado por la ciudad. Todo apuntaba a que ese coloso estaba protegiendo la entrada o esperando a alguien. A pesar de moverse y respirar, su comportamiento era tan mecánico que parecía un robot siguiendo instrucciones. Sin embargo, su resistencia demostraba que no era una simple máquina, ya que ninguna artillería había logrado dañarlo. De los 30 gigantes que habían surgido del portal, solo 2 habían sido eliminados. Habían pasado 2 días desde la ruptura del portal, y el panorama seguía siendo desolador. En medio del humo y el caos, las llamas consumían un edificio cercano, tiñendo el cielo con un resplandor que hacía parecer que el fin del mundo ya estaba en proceso. En el gremio Ajin, Jin-ho estaba como niño con juguete nuevo al enterarse de que Jin-woo podría ir a Japón. El tipo no cabía en sí de emoción, como si le hubieran dicho que iba a salir en la portada de la revista Cazadores con Estilo. Estaba tan exaltado que hasta le recordó a Jin-woo que lo que se estaba viendo en las noticias estaba a años luz de lo que pasó en la isla Jeju. Según él, era la primera vez que aparecía un gigante tan enorme, y claro, si la cosa salía bien, la fama del gremio se iba a extender por todo el mundo. Pero incluso con todo ese entusiasmo, en el fondo Jin-ho estaba preocupado, algo que rara vez le pasaba. Al final, sin darle muchas vueltas, decidió que iría con Jin-woo. Y no por valentía, sino porque traía atravesada una espinita. En el incidente del portal rojo, en la incursión de Jeju, en la mazmorra doble, en todas esas noticias, ni su sombra había salido en las fotos. El pobre enseñaba un montón de recortes de periódico donde Jin-woo estaba en primer plano, rodeado de héroes, mientras él apenas aparecía escondido atrás, como extra sin sueldo. Para Jin-ho, esa era su gran hazaña en la vida. Poder decirle a los demás que siempre estaba al lado de Jin-woo, aunque fuera en segundo plano. Algo que para cualquiera sería una tontería, pero para él era motivo de orgullo y de trauma fotográfico. Así que, con esa mentalidad de si tú estás a salvo, yo también, se apuntó al viaje sin siquiera saber a dónde iban exactamente. Jin-woo, medio cansado de la situación, terminó diciéndole que mejor se fuera a descansar por ese día, que ya había hecho un buen trabajo. Pero Jin-ho, en vez de irse tranquilo, se quedó todo triste, como niño al que le apagaron la consola antes de guardar partida. Sung, de camino a casa, piensa en que no pudo usar sus soldados sombra, pero el arquitecto era tan fuerte como él cuando estaba en el nivel 100. Eso significa que todavía hay algunos que pueden darle pelea, y que el mundo es grande, y debe haber bastantes que son más fuertes que él. Y agrega que tiene que dejar de pensar que puede hacerse a cargo de todo, y que no es un héroe. Al llegar, su madre lo recibió con una sonrisa y le preguntó si ya había cenado. Él, en cambio, quiso saber qué pasaba con Gina. La respuesta fue simple: su hermana no tenía hambre. Mientras tanto, en su casa, aún sigue pensando en que tiene que elegir qué hacer. Mientras tanto, en su mente seguía dándole vueltas al asunto del padre de Jin-ho. Sung le dijo que lo sentía, que desafortunadamente no hay nada que él pudiera hacer. El hombre, con tristeza, había preguntado cómo era posible que su madre se hubiera curado del sueño eterno. Jin-woo, suspirando, le respondió que si supiera la razón y pudiera ganar dinero con eso, ya estaría haciéndolo. Luego se levantó del sofá y se retiró, dejando al padre de Jin-ho sentado en silencio.
En el elevador, tras aquel encuentro, pensó que, aunque fuera el padre de Jin-ho, no lo conocía lo suficiente como para saber si realmente estaba enfermo o tramando algo. Además, no tenía muchos elixires y debía usarlos con cuidado. La oferta que le habían hecho era tentadora, pero no lo convenció. Entre todo lo que estaba ocurriendo, sabía que tenía que elegir con cuidado. De vuelta en casa, Jin-woo le dice a su madre que se tiene que ir y piensa que todavía hay algunas personas ahí fuera que son más fuertes que él y tiene que seguir creciendo. Y que si quiere ser más fuerte, tiene que ir al campo de batalla. Su madre le dice que su padre se iría en medio de la escena si hubiera un incendio. Y agrega que coma primero, puede ir después a ayudar. Gina, desde su habitación, escuchaba todo desde la cama. Él entró y le preguntó si estaba dormida. Sí, respondió ella, aunque era evidente que no lo estaba. Jin-woo quería hablarle, pero ella insistía en que estaba durmiendo. Sin saber por dónde empezar, él terminó contándole, con un tono casi cómico, la historia de aquella vez en la que estuvo a punto de morir, para luego admitir que, en realidad, sí había muerto, aunque al final logró regresar. Para él, cada minuto que pasaba en casa era precioso, y prometió que esta vez también volvería. Le agradeció a su hermana por no decirle que no se fuera. Gina, con lágrimas en los ojos, terminó llorando mientras le decía que, de todos modos, él iría. Jin-woo solo asintió, asegurándole que, aunque estuviera lejos, la protegería. Detrás de Jin-woo empezaron a materializarse varias sombras con forma de hormiga, las hermanas del Berú, listas para ponerse en modo escolta presidencial y proteger a Gina como si fuera el último tamal de la feria. La escena cambia. Mi abuelo Go Gong-hee está en plena conferencia de prensa, rodeado de periodistas con sus cámaras curiosas y portátiles que ya suenan como licuadoras de tianguis. De pronto, Jin-woo entra en escena con toda la presencia, deja caer unas palabras que nadie entiende, pero todos aplauden como si fuera un discurso presidencial. Las cámaras capturan ese momento de oro en que mi abuelo estrecha la mano del monarca del Miwin. Corte rápido al aeropuerto. Jin-ho aparece cargando medio arsenal, como si se preparara para la Revolución Mexicana, mientras la gente lo observa con cara de ¿y este loco qué? Y por supuesto, el imponente Jin-woo adopta una pose que deja a todos boquiabiertos. Incluso los hombres presentes se acomodan la corbata y se emocionan al verlo. Jin-ho lo mira como diciendo, ya siéntese, señor. Pero él sigue ahí, inmóvil como una estatua épica. Acto seguido, caminan rumbo al avión con un flow suculento, casi como si desfilaran al ritmo de un corrido tumbado. En pantalla aparece su carta de presentación. Sung Papito Jin-woo, rango S, maestro del gremio Ajin. Detrás, Yu Jin-ho, rango D, vicemaestro del gremio Ajin. Como si fueran protagonistas de una telenovela de Televisa. En Japón reinaba el caos. Los soldados intentaban evacuar a los civiles, pero los autos ya iban repletos. Apenas cabían 3 o 4 personas más. Entre la confusión, un doctor, con la cara desencajada, gritaba que no podía ser, que aún quedaban pacientes gravemente heridos esperando ayuda. Un soldado, con la voz quebrada entre la razón y la impotencia, dijo que no era momento de enfocarse en aquellos que ya estaban demasiado enfermos o heridos, que tal vez ni siquiera lograrían sobrevivir al traslado. Lo importante ahora era moverse, porque un gigante ya se acercaba, y quedarse ahí era una sentencia segura. El doctor, aferrado a su promesa, respondió que jamás abandonaría a sus pacientes, que él y su esposa habían jurado cuidarlos hasta el final, y en ese instante, otro soldado, con el corazón en la garganta, declaró que si era necesario, él también se quedaría, que no podía huir sabiendo que civiles estaban siendo dejados atrás. Pero antes de que pudieran reaccionar, 2 gigantes emergieron de las sombras. Los soldados abrieron fuego, pero las balas eran inútiles contra esas bestias. Uno de los titanes extendió la mano, dispuesto a atraparlos a todos de un solo golpe, cuando de repente una sombra golpeó con una fuerza brutal, mandando al monstruo a volar como muñeco de trapo. El silencio fue absoluto. Un soldado, paralizado, observó con terror cómo aquel gigante había sido derribado en un instante. Y entonces, entre el polvo y la tensión, apareció el naga colosal de Sung Jin-woo, erguido para proteger al doctor, a los pacientes y a los soldados que no podían creer lo que veían. Una voz detrás del soldado rompió el silencio. Advirtió que todo eso era demasiado peligroso y que había que alejarlo de ahí, porque estaba demasiado cerca del hospital. En ese instante, unos enormes escombros comenzaron a caer directo sobre el doctor y su esposa, pero justo ahí apareció Jin-ho, con su escudo en alto, cubriéndolos para que no fueran aplastados. Con un grito, le lanzó palabras a Sung Jin-woo.
que él se encargaría de evacuar a los civiles y quedaría en espera de sus órdenes. Y ahí, papi, lo vemos con su pose suculenta de siempre. Sung Jin-woo respondió con un simple «de acuerdo». En ese instante, un aura rosa encendida, que parecía fuego vivo, empezó a envolverlo. Esa energía no era la típica oscuridad que todos esperaban de él, sino un resplandor ardiente que iluminaba todo a su alrededor, como si el mismísimo aire ardiera con su poder, y en su mano izquierda se materializó una daga. El naga gigante aplastó a otros 2 titanes, mientras Sung trepaba por su espalda, impulsándose con un salto brutal para caer sobre otro gigante y partirlo en 2 de un solo corte. La escena cambia, y nos vamos a la costa este de Maryland. Entre cazadores surge la pregunta: Sung ya fue a Japón. Algunos se burlaban diciendo que ni siquiera Madame Selner lo había reconocido oficialmente como el cazador número 1 y que probablemente moriría de todos modos. Uno comentaba que Madame Selner había mejorado el poder de todos los cazadores, pero que Jin-woo era distinto, capaz de desarrollar sus habilidades sin límites. Otro replicaba que ese mismo poder lo había vuelto loco. Uno más agregó que Sung se había vuelto arrogante después de derrotar a las hormigas y a los orcos, y que esa confianza desmedida podía costarle caro. Irónicamente, lo que lo había hecho grande podría ser lo que lo llevara a la tumba. Las apuestas no tardaron en llegar. Un cazador dijo que ponía su yate a que Jin-woo moriría en un día. Otro ofreció su casa, asegurando que aguantaría 2 días. Un tercero estaba a punto de apostar algo más, pero fue interrumpido. Una voz grave se levantó al fondo. Era Thomas Papucho Andre, diciendo que él apostaba el edificio Scavenger a que Sung sobreviviría. Además, los regañó. Deberían concentrarse en su propio portal rango S, porque el ingreso a la mazmorra era mañana. Y la verdadera pregunta era cuántos de ellos sobrevivirían. Un cazador pelón se quejó de que Tomás siempre arruinaba la diversión. Otro le dijo que no lo tomara en serio. Pero Tomás, mirando por la ventana hacia el portal gigante frente a él, soltó con una sonrisa que quizá habría sido más divertido ir a jugar a Japón, pero que lo que estaba por pasar en Estados Unidos también sería un espectáculo, porque según él, lo realmente divertido apenas comenzaría al día siguiente. En Japón, la cámara de un helicóptero mostraba el caos absoluto. El reportero apenas podía hablar, preguntando si de verdad podían creer lo que estaban viendo. Porque ahí, en medio del desastre, los soldados sombra de Sung Jin-woo estaban destrozando a los gigantes, devorándolos vivos. Las hormigas sombras se abalanzaban sobre un coloso, arrancándole pedazos como si fuera un festín. Entretanto, una niña corría llorando con un gigante persiguiéndola, y justo cuando la enorme mano estaba por atraparla, una sombra apareció y le cortó el brazo al monstruo. Se trataba de Ygritte, que recogió a la niña en sus brazos, protegiéndola con firmeza. De inmediato, otra sombra descendió sobre el titán. Era Iron, que con un golpe brutal en la cabeza lo destruyó al instante. La onda expansiva fue tan grande que Ygritte tuvo que cubrir a la niña para que no sufriera daño. Luego, lanzó un grito en señal de victoria, con una sonrisa orgullosa, mientras Ygritte lo miraba con molestia, suspirando ante sus excesos. En ese momento, Sung Jin-woo observaba todo desde la distancia, pensando que Iron quizás se emocionó demasiado desde que subió de rango. Pero aún así, debía estar agradecido, porque estaba haciendo un gran trabajo eliminando monstruos. Un soldado, todavía temblando, se acercó a Sung para agradecerle, pero antes de que pudiera terminar la frase, Jin-woo simplemente le extendió la mano, con el pulgar arriba en señal de aprobación, diciéndole que había sido valiente y lo había hecho bien. El soldado, sorprendido, solo alcanzó a responder con un tímido «Gracias». Acto seguido, Sung ordenó a Jin-ho llevar al hombre a un refugio. Y cuando se alejaron, Jin-woo, con esa calma que lo caracteriza, murmuró: «Ahora sí, empieza de verdad», y con una voz que retumbó en todo el campo de batalla, lanzó el hechizo que congela la sangre de cualquiera. Arise. Si les gusta este contenido, háganmelo saber dejando su pulgar arriba y su comentario para seguir narrándoles la historia de Papi Jin-woo. Nos vemos en el siguiente video, papitos.